que persigue esta conferencia es más que nos asombremos de los datos o de que cuánto puede saber una persona, es de la gloria de Cristo y la gloria de Dios a través de las Escrituras. Eso es lo que perseguimos, y que usted se admire de la fiabilidad, la veracidad, la autoridad de la palabra de Dios, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y por eso es importante hablar de estas cosas haciendo una explicación y aclaración también. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no fue escrita para hablar de ciencia, claramente. Sin embargo, toda referencia científica que pueda hacer la Biblia no puede ser contradictoria con la realidad. Por lo tanto, una ciencia bien hecha, con una interpretación bíblica bien hecha, no entra en contradicción. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? De que hay creyentes que piensan que la Biblia es científica. No es científica, pero tiene algunas citaciones que entran en el ámbito de la ciencia y no podrían ser contradictorias con los hechos verídicos que la ciencia puede ir comprobando. Pero, entonces, la Biblia no solo habla de aspectos científicos, en el sentido de que refiere aspectos científicos, sino que habla de la historia que Dios quiso revelar. Dios se reveló por la palabra, Él se mostró, Él se quiere mostrar. Si Él no lo hubiera hecho, nosotros no lo hubiéramos conocido. Y la primera revelación que Él hace de sí mismo es la propia creación, lo que se conoce en el ámbito teológico como revelación general. Por la revelación general, las cosas creadas, nosotros podemos ver ciertos aspectos del Creador. O sea, podemos entender, ¿cierto?, que las cosas fueron creadas, ¿cierto? Hebreos dice, por la fe entendemos cómo las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. La ciencia no puede demostrar quién creó, pero hoy por ciencia, por métodos científicos, sí se puede demostrar que hay creación y no espontaneidad, no que las cosas químicas controlan todo, las leyes físicas, sino que claramente hay un diseño. Hay alguien que creó, o sea, la creación es demostrable. Lo que no es demostrable y que es por fe, que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Eso es por fe, eso es revelación especial, ¿cierto? El Espíritu Santo, iluminando el texto, la palabra de Dios, trae a vida el corazón de los hombres. Entonces, esto es importante, defenderlo, saberlo, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es la segunda ponencia, que la hemos titulado Diluvio, Realidad o Ficción, y que está haciendo referencia al diluvio de Noé, ¿no? Al diluvio de Noé. Y esto es interesante porque es un tema muy enseñado en las escuelas dominicales, ¿no? El diluvio. Yo en mi infancia no sé cuántas veces me enseñaron el diluvio, porque los materiales de escuela dominical, algunos duran un año, el otro año repiten, y salimos a comprar materiales, y compramos materiales, y otra vez y nos enseñan un montón de veces, y a veces uno cuando chico dice, otra vez el diluvio. No hay más en la Biblia, no hay más, pero es un tema muy enseñado, y yo les quiero animar a que miremos con mayor profundidad, y que miremos desde también este foco de la cosmovisión cristiana. Miremos también los hechos de la realidad de la construcción del arca, la realidad de la geología, y que miremos entonces algunos aspectos que consolidan también nuestra fe. Entonces, cuando hablamos del diluvio, estamos hablando de una catástrofe, estamos hablando de un evento a nivel global, ¿ok? Y cuando entonces miramos nuestro planeta y miramos, por ejemplo, el Gran Cañón, el Gran Cañón está mostrando testimonialmente lo que fue ese evento. El Gran Cañón es un lugar muy grande, es realmente asombroso el Gran Cañón, tiene aproximadamente 500 kilómetros de largo, mide entre 6 y 30 kilómetros de ancho, 6 y 30 kilómetros de ancho esos cañones, y tiene hasta 1,5 kilómetros de profundidad, o sea, 1.500 metros de profundidad en algunos puntos. Entonces, cuando observamos cosas como el Gran Cañón, estas grandes formaciones geológicas de nuestro planeta, surge la pregunta de cómo surgió todo esto, o sea, cómo se generó. Es la pregunta, acuérdense, de orígenes. Cuando empezamos a mirar hacia atrás, los evolucionistas también se hacen esa pregunta y van al Gran Cañón y observan el Gran Cañón y se están preguntando cómo pasó todo esto, cómo se formó.
Es entonces ese pequeño río Colorado que va en el fondo allá, a 1500 metros de profundidad, ese pequeño hilito de agua que está allá abajo, ese río, ¿fue capaz de calar este tremendo cañón? Ellos dicen sí. Por un proceso lento y gradual, ese río zanjó ese lugar. ¿Fue erosionado entonces por millones de años ese lugar? ¿O es un pequeño río que cala este cañón? ¿O es un gran volumen de agua que en algún minuto pasó por aquí y zanjó y dejó esa tremenda cicatriz que incluso puede ser vista desde los satélites? ¿Cuál es la pregunta de eso? ¿Por qué está ahí ese evento como testimonio? Las rocas que observamos en las capas sedimentarias del Gran Cañón se formaron lento y gradual, o fue una gran catástrofe que dejó sepultada miles de millones de cosas enterradas por capas de roca sentadas por el agua por toda la tierra. ¿Ah? ¿Cómo es, hermanos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? ¿Cuándo se formó? Entonces la cosmovisión naturalista, secular, está planteando una suposición. Ellos tienen una teoría. Ellos nos están hablando de millones de años de proceso de formación, donde hay épocas, ¿no? Paleozoica, mesozoica, etcétera, etcétera, donde hay distintas etapas, aparentemente, donde hay, en lo más profundo de estas formaciones geológicas debieran estar los elementos de la biología más simples, ¿no? Pequeños elementos que son los primeros, ¿cierto?, de una cadena evolutiva hasta llegar en la parte superior a formaciones más complejas, ¿cierto?, como seres humanos pudieran llegar a encontrar, o también animales como mamut, etc. Pero lo que se ha encontrado después de seguir buscando y buscando, es que no siempre estas teorías claramente están concordantes unas con otras, las que hay desde el naturalismo. Han encontrado capas donde hablan de la explosión cámbrica. La explosión cámbrica es una capa, un nivel de capas donde encuentras muchos tipos de fósiles de animales que según sus propias teorías debieran estar más abajo y otros más arriba, y lo encuentran todos juntos. Y voy a mostrar algunas imágenes de eso también. Entonces, ellos nos dicen que hace 3,5 mil millones de años una sola célula se formó de procesos químicos, y esa célula evolucionando, agregando, acuérdense, la materia requiere ciertas leyes de la naturaleza, obrando en la materia, y hay que agregarle, ¿qué cosa? Tiempo, mucho tiempo, para que después esta pequeño organismo, por multiplicación, por mutación, por selección natural, comienza a dar distintos tipos de células, y después esas células son distintos animales. Estos animales van siendo evolucionados y puedes pasar de un animal, de una especie a otra especie, ¿no? Cambios macroevolucionarios muy grandes, como por ejemplo pasar de un pez a un perro. Y ellos creen en eso. Y que así podemos explicar el diluvio. Pero cuando hablamos entonces de diluvio, hay 4 posturas, 4 posiciones, ¿no?, respecto de estudiar esto. Uno, que es una catástrofe histórica global. O sea, es una gran catástrofe que cubre todo el globo terráqueo. Hay otra posición que es una catástrofe histórica local, donde el diluvio, ellos dicen que es un diluvio universal. Pero cuando tú lees un poco más a los teólogos que plantean esta visión, cuando ellos se refieren a universal, la palabra universal no se refieren a todo el planeta, se refieren al universo de seres humanos. Entonces, parten diciéndote universal, pero cuando tú ves bien su interpretación, ellos están diciendo que el universal se refería a la cantidad de seres humanos, no al planeta. ¿Por qué? Porque ellos ya están permeados por una visión naturalista. Y ¿por qué? Deben llegar a ese punto por los aspectos geológicos. Pero también está el diluvio histórico global tranquilo, o sea, donde hay diluvios locales, lentos, procesos graduales de inundación en el planeta, y está la idea de que el diluvio realmente no pasó, sino que es un mito. Vamos en esta exposición a concentrarnos en las 2 primeras. Vamos a comparar la visión de histórica global, catástrofe histórica global, y la catástrofe histórica local, ¿ok?, para poder hablar. Entonces, primero vamos a darnos cuenta sobre el propósito del diluvio, ¿ok? El diluvio tuvo un propósito, Dios lo permitió por alguna razón, y vamos a ver cuál. Dice la Escritura, en Génesis 6, 7 y versículo 13, el Señor hablando dice: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado, es el texto, ¿no? Dios decidió eliminar de la faz de la tierra a estos seres
hombres, ganados, reptiles y aves. Verso 13, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. O sea, ¿cuál es el propósito del diluvio? Destrucción, juicio. Juicio de Dios sobre su creación. Porque el pecado afectó toda la creación. De hecho, sabemos por la propia Escritura que la creación gime, aún, ¿cierto?, por aquel que lo sujetó a vanidad. Dios sujetó a corrupción la tierra completa. Dios lo hizo. ¿Por qué? Como juicio al pecado del hombre. Y Dios está sujetando a la tierra, ¿hasta cuándo? Hasta la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, cuando todo esto va a volver a ser liberado de la corrupción a la cual Dios trajo al planeta, a toda la creación. Recuerden que Cristo vino justamente a redimir todas las cosas. Colosenses capítulo 1 dice que todas las cosas están siendo redimidas por la sangre de su cruz. No es solamente que la sangre de la cruz fue para pagar el pecado de los seres humanos, sino también Él está pagando por la corrupción de toda la creación. Toda la creación está siendo redimida por el sacrificio que nuestro Señor hizo en aquella cruz. Entonces, también veamos cuál es entonces el propósito del arca. Ya que Dios iba a traer un diluvio como juicio a toda la creación, Él le pidió a Noé que construyera un arca. ¿Cuál es el propósito? Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Y tomarás contigo 7 parejas de cada animal limpio, un macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, un macho y una hembra, también 7 parejas de aves de los cielos, macho y hembra, para conservar las especies vivas sobre la faz de toda la tierra. Eso es gracia. Eso es gracia de Dios. Dios podría haber destruido todo y se acabó. Mas Dios dijo, voy a manifestar mi gracia. Manifestó la gracia, permitiendo a 8 personas pasar al otro lado. Y la gracia de Dios que las especies también pudieran pasar hacia el otro lado. Entonces, fue para salvar a cada clase de animales, ¿cierto? Entonces, aquí hay algunas preguntas interesantes que podemos reflexionar. Si el diluvio hubiese sido local, ustedes conocen a los animales, imagínense que hay una inundación local en una pura zona. Los animales están dispersos por todas partes. Los animales migran. Si viene una inundación, ¿qué hacen los animales? Se arrancan, se van. ¿Ok? Si los seres humanos hubieran sabido que venía una inundación local, podrían haberse movido. ¿Por qué no le dijo Noé, mira Noé, en vez de construir un arca, que estés aquí un año construyendo este barquito, agarra tus cositas y aléjate de la zona? Porque en esta zona yo voy a inundar. Aléjate. Tienes un año para arrancarte. No, porque no había dónde arrancar. ¿Se dan cuenta? Entonces, él podría haberle dicho, Noé, mira, como yo voy a inundar esta zona, te tengo un pasaje al Caribe, ándate con tu familia, todo pagado, todos los gastos pagados, y te alejas de esta inundación. Entonces, cuando hablamos del arca, entonces, estamos hablando de un hecho real. Claramente los no creyentes se ríen de estas cosas, se ríen de esto, no quieren creer. ¿Cómo se rieron de Noé? No había llovido sobre la tierra, solo caía cierto bruma sobre el planeta, y ellos se reían. Tú estás loco, hombre, ¿cómo se te ocurre? Bueno, el que ríe al último, no. Ok, pero nosotros, hermanos, como lo decía en la primera ponencia, hemos puesto el tema del diluvio no a la escala que debemos elevar esto, no al nivel de importancia y profundidad histórica que esto tiene, sino que hemos presentado el diluvio así. Y hemos presentado el arca de esta manera y hemos hecho una caricatura de un hecho histórico que es muy importante para entender el proceso que Dios lleva históricamente sobre esta creación. Entonces, justamente si ponemos esta imagen para explicar el salvataje que Dios hizo, porque es un salvataje increíble. ¿Se imaginan el nivel de catástrofe que quedó cuando se rompieron las fuentes del abismo y se empezaron a generar tsunamis masivos en todo el planeta, olas gigantes con lodo, tierra cubriendo todo el planeta, y que eso ya está visto en las capas geológicas, cómo quedaron estas capas? Hermano, para que avance, para que tengamos capas, por ejemplo, de un tipo de roca que el doctor Snelling nos mostraba en la conferencia, un tipo de roca que puede tener cientos de metros de profundidad. Imagínense una capa de lodo de cientos de metros de profundidad que avanzó por todo
toda la planicie norteamericana, incluso hay restos de este mismo tipo de capa en todo el planeta, para que eso pase, así un volumen de tierra, lodo avanzando y cubra, tiene que haber sido una ola gigante, con tremenda fuerza, inercia, generada por una ruptura oceánica. Pero muchos siguen usando esto como forma de explicar los sucesos relativos al diluvio. Entonces, esto es lo que la Biblia muestra, un gran barco con gran capacidad, con dimensiones, ancho, alto, etcétera, ¿cierto? Así lo ha hecho y lo ha graficado Respuestas en Génesis. Entonces, el propósito de este diluvio y el propósito del arca era traer el juicio, más mostrar misericordia y gracia. Porque Dios siempre es así. Dios trae juicio, más muestra su gracia. Dios es un Dios de misericordia. Él castiga el pecado como debe ser, más extiende su misericordia. Dios es un Dios bueno, amén. Dios es Dios bueno. Entonces, ¿qué características este diluvio tiene? Según el relato bíblico, y que puede ser corroborado, ¿cierto?, con algunos hechos científicos. Cuando vemos la Biblia sobre esta gran catástrofe, el texto nos dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, yo creo que el Señor no agregó la hora, porque ya era mucho. Ya es suficiente con que tú sepas que el mundo se acabó, en la realidad que lo conocía, en esa fecha del calendario. En ese mes, en ese día, en ese año, aquel día, ¿qué pasó, hermano? Dice ahí, se rompieron todas las fuentes del grande abismo. El océano en el fondo marino, por todas partes en el océano marino se fracturó el océano. Se rompieron las fuentes y salió agua expelida de los fondos oceánicos. Eso generó, ¿qué es lo que es un tsunami? Es la fractura del fondo oceánico frente a una costa. El tsunami de Japón del 2011 creo que fue, ¿qué fue? La ruptura del grande abismo frente a Japón. Si eso aumenta, hubiéramos tenido erupciones volcánicas en el fondo por la ruptura de la corteza. No sé si usted sabe la teoría de placas que hoy día opera, sobre cómo las placas se están moviendo. Hay placas que son de subducción, que están por debajo de otras placas. Por ejemplo, frente a nuestras costas tenemos la subducción de la placa de Nazca, que está entrando bajo la placa continental de Sudamérica. Pero en el Atlántico, las placas no se están juntando, en el centro del Atlántico, se están separando. Y al separarse las placas en el fondo oceánico del Atlántico, ¿sabe lo que está pasando? Que magma del fondo está siempre brotando y está generándose materia nueva en la división de las placas del Atlántico. A diferencia en otras placas donde las placas están chocando, allá se están separando. En ese momento las placas se partieron por todo el fondo oceánico. ¿Se imagina la catástrofe? Si con una pequeña fractura frente a una costa tenemos un terremoto grado 9, cuando se rompieron todas las fuentes del grande abismo, aquí nadie podía quedar parado. Además de eso, las ventanas de los cielos, ¿cierto?, se abrieron y cayó lluvia por 40 días y 40 noches. ¿Se imaginan esas fuentes de agua rompiéndose y llegando a la atmósfera? Que genera grandes volúmenes de agua cayendo otra vez en forma de lluvia sobre la tierra. Esto fue un desastre, una cosa terrible. Cuando nosotros vemos, imagínense, llueve 3 días en Santiago y nos queremos morir. Ahogados, los hermanos, y la gente ya empieza a comprar botecitos para salir en Santiago. ¿Se imagina que se rompa el océano, el fondo oceánico, y además llueva volúmenes de agua que nunca hemos visto? Eso es lo que la Tierra muestra. Y ese lodo con altas concentraciones de sales es lo que se movió para poder cubrir la faz de la Tierra. Entonces, las grandes fuentes del abismo que se rompieron generaron grandes erupciones volcánicas submarinas y ese volumen de agua fue expelido, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos ejemplos de eso. ¿Qué pasa cuando una ola grande se mete en el continente? Arrastra todo lo que pilla a su paso y comienza a generar depósitos de formaciones y de materiales que empieza a arrastrar. Muchas de esas cosas quedan enterradas y otras quedan en la superficie acumuladas. ¿Saben lo que se ve en la Tierra? Exactamente eso. Exactamente eso. Tenemos hechos claros donde todos los animales estaban viviendo como que aquí no pasa nada y de repente fueron sorprendidos por una gran catástrofe y quedaron sepultados. Por eso tenemos fósiles como este. ¿Sabe lo que es ese fósil? Es un pez que estaba almorzando. Se estaba comiendo a otro. Justo comiendo y quedó fósil. O sea, estaba así.
Vio su presa. Este es mío, dijo, este es mío. Se lo estaba tragando, hermano, se lo estaba comiendo en ese minuto. Y de repente vino la lanza y quedó así. Eso es lo que nosotros vemos en la realidad, ¿se fijan? Un pez que fue sorprendido e instantáneamente aislado del oxígeno mientras comía. Y quedó fósil. Ese es un aspecto. Veamos otro aspecto. Profundidad del diluvio. ¿Cuál fue la profundidad de las aguas según la Biblia? ¿Quién recuerda? ¿Cuánto fue que subió el agua? Bueno, veámoslo en el texto. Las aguas subieron mucho, dice la Biblia, sobre la tierra y todos, mire cuántas veces dice todos, y todos los montes altos debajo de todos los cielos fueron cubiertos y las aguas crecieron 15 codos hacia arriba y fueron cubiertos los montes. Para que nadie piense que es un pedacito del planeta. Todos los montes debajo de todos los cielos, por todas partes, quedaron cubiertos ¿con cuántos codos? 15 codos. Y ahí hay una buena pregunta. ¿Por qué 15 codos? ¿Por qué si la montaña más alta llega hasta aquí, el agua subió 15 codos más, debajo del punto más alto? ¿Saben por qué? Porque el arca tiene 30. Y un barco cuando tú lo cargas baja. Dios es muy inteligente. Para que el barco no tope nada, hasta el nivel de flotación del barco. Ya no iba a topar. Esa es la altura del arca. 30 codos. Qué brillante es Dios, ¿no? Y nos da esos detalles para que nos demos cuenta que Dios piensa en todo. Entonces, ¿por qué la iglesia a veces teme? Si tenemos un Dios soberano que controla todas las cosas, hasta el más mínimo detalle. Amén. Entonces, ¿cómo podemos creer cosas así? Diluvio local. Todos los que saben un poco de fluidos saben que el agua, si tú la pones en el patio, el agua va a escurrir hasta los puntos más bajos, por gravedad. ¿Cómo se va a inundar localmente un pedazo del planeta? No se puede. Físicamente imposible. ¿Se dan cuenta? Además, entonces eso no corre, no funciona. Porque además contradice absolutamente lo que el texto dice. Todos los montes bajo todos los cielos quedaron cubiertos. Todos los montes 15 codos. No una parte. ¿Ok? Y además Dios dejó una muestra y nos dijo que Él no iba a volver a inundar el planeta de esa manera. ¿Y por qué es importante también? Porque si no hubiera sido global todo el planeta, Dios mintió. ¿Saben por qué? Porque Él prometió que nunca iba a inundar todo el planeta. Entonces los que creen en diluvio local, ¿cuántos diluvios locales han habido? Montones. Hay zonas del planeta que se han inundado localmente por distintas razones. No, lo que Dios prometió no fueron que no iba localmente a hacer diluvios. Lo que Él dijo que no iba a todo el planeta otra vez, dejarlo debajo del agua. Ahora no lo va a hacer por agua, lo va a hacer por fuego. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos bajo nuestros pies, donde ustedes pusieron esta iglesia, ¿saben lo que es un cementerio? No sabía, dijo la hermana. No hubiera puesto la iglesia aquí. Usted está debajo de millones de fósiles por todo el planeta. Las capas que tenemos debajo están llenas de fósiles. Las capas sedimentarias que tenemos. Tenemos miles de millones de cosas muertas enterradas en capas de roca sentadas por el agua por toda la tierra. ¿Qué es eso? Muestra de mucha muerte debajo de nuestros pies, que quedaron como testimonio. ¿Por qué tenemos que tener claro esto? Porque cuando nosotros sacamos los fósiles, nos damos cuenta que todos estos seres estaban vivos y murieron, porque Dios trajo juicio. Eso muestra la Escritura. Entonces, todas estas rocas sedimentarias donde hoy día encontramos los fósiles están en todo el planeta, hermanos, todo el planeta. Me impresionó ver imágenes de cómo este doctor en geología, que es de alto nivel, nos mostraba muestras de capas en todas las partes y cómo estas capas se van repitiendo, las profundidades, las capas sedimentarias. Una cosa impresionante que concuerda absolutamente con esta gran catástrofe que la Biblia nos relata.
Y esto es el registro fósil, hermano. Miles, no, ellos dicen que son miles de millones de cosas. Ellos nos están diciendo, los naturalistas, que este montón de fósiles que tenemos debajo de los pies es gradual, lento, por miles de millones de cosas. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que esos fósiles son el resultado de un gran diluvio, una catástrofe a nivel planetaria. Entonces, me voy a saltar este punto. Aquí les voy a mostrar ahora un comentario de un geólogo que se llama Derek Ager. Él, a pesar de que él es ateo, él hace referencia a por qué en realidad lo que los científicos dicen cuesta mucho que cambien de idea. Porque hoy día lo que domina el pensamiento científico es el uniformitarianismo, que es esta idea lenta y gradual de millones de años. ¿Qué dice él? Miren. Mi excusa para esta larga y aficionada digresión en la historia, esto de mirar la historia, es que he estado tratando de mostrar cómo creo que la geología cayó en manos de los teóricos que estaban condicionados por la historia social y política de su momento, más que por las observaciones en el campo. ¿Qué está diciendo, en otras palabras? Él dijo, mis colegas geólogos están tan acostumbrados a creer siempre lo mismo, metidos en las bibliotecas, aprendiendo de lo que otros dijeron, pero no van a terreno. No están mirando aquí que la cuestión no es como ellos nos dijeron. En vez de ir al campo, observar ahí en el campo cómo explicar esto, siguen creyendo lo que siempre han creído, lo que se llama en el mundo de la ciencia los paradigmas. Los paradigmas. Hay un escritor de apellido Kuhn que él escribió sobre eso. Cuán difícil es cambiar los paradigmas. Que la gente vuelva a creer algo distinto. Y miren, y agrega, en otras palabras, nos hemos hecho un lavado de... Miren, un científico diciendo, nos han lavado el cerebro, un geólogo. Aunque él no cree en Dios, él está diciendo una tremenda verdad respecto de que la gente se traga todo lo que le dicen. Y siguen creyendo. Claro, cuando una persona va a una universidad, cuando yo estaba ahí sentado en las aulas, estudiando ingeniería, y me enseñaban personas de alto nivel, doctores en ciencia, en ingeniería, uno está así, wow, wow. Si no, tú no tienes herramientas para contrarrestar lo que te están diciendo. Te adoctrinan. Te adoctrinan. ¿Te fijas? Y quiero hacer una prueba con ustedes, un ejercicio, mire. Ahí hay una figura, ¿no? Pregunto, ¿qué le falta a esta figura? ¿Cómo fue originalmente? ¿Cómo fue? ¿Qué le falta? Podríamos poner alternativas. Podría haber sido así, originalmente, ¿cierto? Sí. También podría haber sido así, y se borraron unas partes, ¿cierto? ¿Podría haber sido así también? También, pues. Y borramos. Podría haber sido así también, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la correcta? ¿Qué dice usted? B, D. ¿Sabe cuál es la correcta? Así le dibujaron al principio. Con este pequeño ejercicio les dije cuán fácil es manipular el pensamiento humano. Yo dirigí sus respuestas. Yo les dije que respondieran intencionalmente de una manera. ¿Se dan cuenta? En las universidades pasa exactamente lo mismo. Dirigen tu pensamiento y te adoctrinan. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que sucede? Los hechos reales, las evidencias, lo que tenemos en el campo, lo que hay ahí en las rocas, en las capas de roca, en un gran cañón, por ejemplo, esas fósiles y todo lo que hay, tiene que ser interpretado. Entonces, cuando se acerca un ateo que no cree que Dios hizo, que no cree en el relato bíblico, que no cree en una gran catástrofe, él va a tener otros presupuestos. ¿Cuáles presupuestos? Lo que le enseñaron sus profesores. ¿Cuáles presupuestos? Gradualismo. Procesos lento y gradual de millones de años. Entonces, cuando él va al Gran Cañón y se pone a mirar, se ponen los lentes del gradualismo y empieza a interpretar los fósiles de la roca y sus conclusiones son diluvio, tierra antigua sin diluvio. Porque eso no pasó por un diluvio, pasó en un proceso lento, un río calando el cañón. Pero frente a esos mismos hechos,
cuando alguien se acerca a las rocas, por ejemplo el doctor Snelling, este doctor en geología, cristiano, se acerca a las rocas, ve los fósiles, ve las capas como están dobladas, ve todos los restos, ve un montón de detalles que vamos a conversar aquí. Él dice, wow, las evidencias son las mismas para creacionistas y evolucionistas. Los presupuestos con que interpreto son diferentes. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Qué bueno, hermanos. Entonces, ¿cuánto tiempo se requiere para formar fósiles? Entonces, si no es millones de años, ¿cuánto nos demoramos? Yo les decía, ¿cuál es el tema? Que cuando tú desentierras un fósil, los fósiles no tienen una etiqueta que dice el año de fabricación. ¿Ah? No es Made in China, con un año de fabricación. Aunque en una de esas encontramos uno porque estamos invadidos por productos orientales. Ok, miren, algunas referencias científicas. La fosilización es un proceso que puede tomar desde unas pocas horas a millones de años, pero ya son publicaciones científicas. Ya reconocen que un fósil se puede formar en unas pocas horas. Pero miren qué dice, la cantidad de tiempo necesario para convertir un hueso completamente permineralizado, o sea, un hueso que se fosilice, es muy variable. Si el agua subterránea es muy cargada con minerales en solución, el proceso puede ocurrir rápidamente. Los huesos modernos que caen en manantiales de aguas minerales pueden llegar a ser permineralizados o fosilizados en una cuestión de semanas. Eso ya está demostrado. Ya se hizo observación de campo, método científico, procesos que se pueden observar hoy. Eso está. ¿Quién ha observado la evolución darwiniana? Nadie. ¿Alguien ha visto cambiar un perro en un gato? No. ¿Qué es lo que vemos? Que dentro de la misma especie se producen variaciones. Y eso ya hoy día incluso está documentado. Esto es tremendo, porque lo que hoy día se ha observado concuerda con el creacionismo. Los pájaros pinzones que han sido observados, que fueron utilizados para defender la evolución darwiniana, que se decía que encontraron pájaros pinzones tan diferentes en ojos, picos, y dijeron, aquí se demostró la evolución darwiniana. No, nada de eso. Simplemente vimos la variabilidad genética que es capaz de un animal cambiar por condiciones alimentarias y naturales. Y cuando tú le preguntas a un evolucionista, ok, los pájaros pinzones demuestran la evolución darwiniana, ¿en qué se convirtieron los pájaros pinzones? En nuevos pájaros pinzones. De un pájaro pinzón no salió una rana. ¿Me entiendes? Eso no se puede observar. Lo que se está observando es que dentro de una misma especie hay variación, porque Dios nos creó con una cantidad de genes tan tremenda, que tenemos tanta variabilidad que podemos dar diferencias. Y lo vamos a ver en la ponencia respecto de las supuestas razas. ¿Okay? Entonces, sigamos. Un agua subterránea cargada con minerales en solución, altamente concentrada en sales minerales. Cuando estos sales minerales llegan a la arena, donde un animal, por ejemplo, queda enterrado en el fondo marino, que se llena con lodo, queda un animal con lodo, sumado a altas concentraciones de sales, esa tierra reacciona con las sales minerales y se convierte en una roca. En semanas u horas, hermanos, horas. Este es otro fósil, conocido como ictosaurio. ¿Sabe cómo fue fosilizado? Justo cuando estaba dando a luz. Estaba dando a luz y quedó fosilizado su bebito ahí. Y ahí está el famoso pez almorzando. ¿Ok? Miren, esto es tremendo. Cuando Darwin lanzó su libro, famoso, sería bueno y recomendable que usted lo lea. ¿Sabe por qué es bueno leerlo? Para entender muy bien qué es lo que planteó. Cuando él planteó darwinismo, su teoría, y lo lanzó al mundo científico de la época, él tuvo contrapropuestas. Gente que le dijo, no, estás mal, te equivocaste, porque él estaba rompiendo el paradigma de la época. Y los que lo objetaron, uno de ellos muy conocido, importante, le hizo objeciones sobre su teoría. Y él entonces agregó un capítulo donde él puso, honestamente, dijo, ok, si pasa esto y esto otro, mi teoría no funciona. El doctor Ricardo Bravo tiene una ponencia que se llama ¿Sería Darwin darwinista hoy? Porque la verdad, ni Darwin sería darwinista hoy día. ¿Por qué? Él dijo, por ejemplo, en ese capítulo 6 de su libro de la especie, ningún organismo totalmente blando
puede ser preservado en el registro fósil. Él decía, ¿cómo una materia orgánica blanda va a fosilizarse si es un proceso lento y gradual? Un perro que se muere, o un gusano, o la feca del animal no se va a fosilizar porque es material orgánico. Si está expuesto al aire, al agua, se pudre, se degrada. Entonces el propio Darwin dijo, si hay materia blanda fosilizada, mi teoría no funciona. Y eso pasa. Hay fósiles de gusanos. O sea, Darwin no sería darwinista hoy. ¿Se imaginan? Pero eso no se dice. Nadie te lo dice. En las aulas, en el colegio, los niños no se lo enseñan. Feca de animal. ¿Imaginan? Imagínense un dinosaurio haciendo. Tremendos restos, ¿no? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo se tarda entonces en formar y erosionar las rocas? Nosotros tenemos esta idea en la cabeza de que los cañones se producen de manera lenta, que un río, un poco volumen de agua, rasga, ¿cierto?, los cañones. Aquí hay una propuesta. Sin ningún tipo de relación con las leyes de la geología, el barro en el pantano se endurece como piedra en unos pocos años, en vez de los miles de años que normalmente toma. ¿Cómo alguien puede decir que normalmente toma millones de años? ¿Quién estuvo sentado frente al fondo del pantano mirando por millones de años que normalmente toma ese tiempo? Eso es un paradigma. ¿Se da cuenta? Pero ellos dicen sorprendidamente que se han dado cuenta que no toma millones de años como normalmente toma para ellos, sino que semanas. ¿Sigo? El profesor Coleman dijo que la roca se estaba formando más rápido de lo que nadie jamás había creído posible. O sea, cuando dejaron de ser teóricos y fueron al campo a mirar y a observar, se empezaron a dar cuenta que el proceso era mucho más rápido de lo que ellos pensaban. Dice, formándose una roca en tan solo 6 meses, a menudo contienen fósiles bastante conservados, desde el detalle de la suave piel de la criatura es guardado, así como el hueso, ya que no había tiempo para descomponerse antes de que la roca se formara a su alrededor. Porque cuando un ser orgánico es aislado del oxígeno, el lodo rápidamente se queda preservado al interior, no se pudre. Después la roca se endurece y el material se fosiliza. ¿Ok? Entonces, este es otro ejemplo. Las cataratas Palouse, que están en Washington. Esto es una formación geológica existente, que hay unas cataratas donde después de las cataratas hay un gran cañón. Y siempre se pensó, porque ese era el paradigma, de que ese cañón se formó porque ese río, ¿cierto? Perdón, ese río caló el cañón. Pero un científico, un geólogo, planteó y dijo, ¿saben qué? Yo creo que este cañón no se caló, él no era creyente. Ese cañón no se caló en millones de años, sino que esto pasó en una catástrofe en 2 días. Y él dijo que fue esculpido por las inundaciones en 1 o 2 días, no en millones de años. Y él lanzó esta propuesta al mundo científico, ¿y qué pasó? Se burlaron de él, pues. ¿Por qué? Porque todos creen que las cosas pasan por millones de años. Y dice así, miren la publicación. El establecimiento representado por la Sociedad de Geología de los Estados Unidos cerró filas en oposición. En lugar de poner el diluvio de Bretz, que esa es la teoría de esta persona, a prueba por sus propios méritos, lo rechazaron en principios generales. Eso que suena tan políticamente correcto. Los principios generales, ¿saben lo que es? La teoría de los millones de años. Como todos creen eso, principios que son para ellos inamovibles, ni siquiera revisaron la teoría. Dijeron no. ¿Por qué? Porque no crees millones de años. No revisaron los méritos de su propuesta. Bueno, lamentablemente para los que revisaron la propuesta en ese tiempo, la teoría de Bretz se aprobó. Bretz se opuso al dogma altamente restrictivo, porque él demostró, que fue el vaciamiento de un lago. Había un lago en la zona alta de esa zona, y que ese lago se rompió el dique, bajaron volúmenes muy grandes de agua rápidamente, y eso arrasó y generó un cañón en 2 días. Porque no requiere millones de años y un poco de agua, sino poco tiempo y mucha agua. ¿Ok? Miren, Bretz se opuso
fíjense esta publicación. Brett se opuso al dogma altamente restrictivo y firme, que nunca había tenido ningún sentido. Hace un siglo atrás el emperador había sido descubierto. Charles Lyell, el padrino del gradualismo geológico, el que inventó esta idea de lente gradual, había sacado una mala pasada en el establecimiento de la doctrina del cambio imperceptible. Ahí hay dos palabras que me suenan a teología. Dogma, doctrina. Ahí se está diciendo esta publicación, que lo que se cree en el evolucionismo es un dogma y es una doctrina que ha sido construida por el pensamiento humano. Porque es la confrontación de dos visiones del mundo. La palabra de Dios como visión bíblica y la palabra de los hombres con la idea de los millones de años. Vamos entonces a mirar que hay evidencias en la geología que muestran que el diluvio no fue un proceso lento, sino que fue un proceso rápido, ¿ok? Vamos entonces a ver esta evidencia de rápida deposición. O sea, cómo las capas que vemos en el Gran Cañón, por ejemplo, no se formaron lento y gradual, sino que fueron capas que se pusieron una sobre otra rápidamente. Vamos a ver evidencia, hermano. Evidencia. ¿Quieren ver evidencia? Que esto no fue lento, que la Biblia tiene la verdad. ¿Quieren ver evidencias? Ok, vamos a ver evidencias. Primera evidencia de deposición rápida de capas y no lenta. La primera es la ausencia de erosión entre las capas. Vamos a ver esto. Si miramos un corte del Gran Cañón, por ejemplo, vemos que hay muchas capas. ¿Dónde hay erosión? En la capa superficial. ¿Por qué? Porque la capa superficial está expuesta a lluvia y viento. Si el proceso hubiese sido lento y gradual, ¿no deberíamos tener erosión al menos en todas las capas? No hay. ¡Tadán! No hay erosión entre las capas, porque eso no pasó lento, pasó rápido. Quedó la tierra como está y ahora la erosión está calando sobre la corteza superficial. No hay erosión. Primera evidencia. Vamos por una segunda, hermano, porque esta característica es muy singular. Y cuando usted tenga la oportunidad de pararse en un cerro donde vea capas, porque aquí en la cordillera uno logra ver capas en algunos cañones, ¿cierto? Usted se va a dar cuenta y vaya, acérquese y mire si hay erosión entre las capas. Miren, imagínense una capa y pasa un río, calaría un hoyito, ¿cierto? Del río. Si después ponemos otra capa encima, la capa de encima ya hubiera dejado una marca porque entró tierra al hoyito. Y después hay otro río por acá, hubiera dejado, y si ponemos más capas encima, hubiéramos tenido un montón de evidencia de erosión entre las capas, porque es un proceso de millones de años. Hermanos, a veces la geografía de un lugar cambia en algunas décadas. Imagínense si usted pone millones de años. Vamos a ver. Segundo, las capas están dobladas. Y esto es tremendo. Esto es un experimento que yo le voy a pedir que haga en su casa. Busque una roca plana, larga, ¿sí? Una roca, lo que más pueda, y trate de doblarla. Trate de doblar una roca. Ya, si no puede con su fuerza, búsquese una máquina y trate de doblar una roca. ¿Las rocas se doblan? ¿Qué les pasa cuando usted trata de doblar una roca? Se quiebra, se fractura. Ok, tenemos las capas dobladas, como roca y dobladas. Es como una torta. Imagínense una torta. Un bizcocho, manjar. Otro bizcocho, crema. Otro bizcocho, ya me dio hambre. Bueno, imagínense una torta con capas. Si eso es blando, ¿cierto? Y las capas, ¿qué pasa si yo doblo? ¿Puedo doblar una tortita así? Claro, y va a mantener las capas dobladas, porque está blando, yo puedo doblar y las capas permanecen. Así está la tierra, porque cuando se doblaron las capas, eso estaba húmedo. Fue al final del diluvio cuando el Señor levantó los montes y bajó los valles. Y después se endurecieron. No podríamos doblar capas de tierra hoy. Si hoy tratamos de doblar capas, se fractura la roca. Pero la roca no está fracturada, la roca está doblada. Y es impresionante observar cómo las capas están dobladas y permanecen sus formas. Mientras se doblan, aquí hay un zigzag para arriba y para abajo. Y así hay un sinnúmero de muestras de cómo está puesta y doblada la roca como un brazo de reina, hermano. Un brazo de reina, ¿ok? Las capas se doblan de manera homogénea. Tercer dato que muestra sobre deposición rápida de la tierra,
Ausencia de la vida entre las capas. Ok. Los que tenemos jardín sabemos que si hiciéramos un corte en nuestro jardín, habrían restos de vida orgánica. La presencia de raíces, de canales de hoyitos de los gusanos, ¿cierto? De bichitos que andan por debajo, y se vería la vida orgánica en la corteza, en el corte que hagamos. Ok, si este es un proceso lento de millones de años, ¿dónde está la evidencia de vida orgánica en las capas de vida? No fósiles, vida. No está. Porque no pasó lento, pasó rápido. Cuarto, marca de ondas, de huellas de animales y marcas de gotas de lluvia. Hermanos, las capas están así. Hay una capa, marcas de huellas de animales arrancando para un lado. Después otra capa encima, ¡pum! Y sobre esas gotas de agua. Tercera, ondas. Cuando usted va a la playa y usted, esposo, va con su esposa, los dos enamorados por el borde costero, conversando, los dos tomados de la mano. Y si usted mira para atrás, va a ver en el borde ahí las huellas suyas, ¿no? Y usted dice, me encantaría que estas huellas se fosilizaran para inmortalizar nuestra caminata. Por mucho que usted quiera, mañana en la mañana no están. Porque la acción del agua y el viento las borra. ¿Cierto? Porque tenemos pisadas de animales y huellas de personas y otra capa encima y gotas de agua marcadas y después, porque eso pasó, vino otra, pum, y lo enterró, vino otra, pum, y lo enterró. Y ahí quedaron. Porque no pasó lento, pasó rápido. Otra evidencia, y este me encanta. Hay fósiles a través de muchas capas. ¿Sabía usted que hay fósiles poliestratos? Fósiles de árboles cruzando verticalmente las capas. Fósiles de árboles cruzando capas, hermanos, verticalmente. ¿Cómo usted fosiliza un árbol partiendo de abajo? Raíces, tronco, más encima, si un árbol de 20 metros de altura fosilizado, ¿cuántos años, millones de años para subir 20 metros? En la teoría de ellos, están fosilizados, hermano. Muchos sin raíz, porque fueron arrancados por el diluvio. ¿Qué le parece? ¿Hay suficientes evidencias para mostrar que el diluvio es real? Catastrófico, no lento y gradual, como algunas personas creen. Hay testimonios tremendos. Hay muchos fósiles, por ejemplo, de peces y animales, que fueron encontrados los fósiles de manera vertical. Un pez así, fosilizado. ¿Qué pasa cuando un pez se muere? Se voltea y al fondo. Hay peces así fosilizados, porque fueron atrapados mientras estaban viviendo, entre medio del lodo. ¿Ok? Entonces, ¿y qué de la datación por carbono y otros métodos de datación radiométrica, ¿no? Esta duda. Pero es que la ciencia ha probado los métodos de datación que tienen millones de años las cosas. No es así. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, este monte tuvo 5 erupciones. Cuando se hicieron las pruebas de potasio-argón, primero, la prueba de carbono 14 nos sirve para analizar rocas, porque la prueba de carbono 14 se utiliza para materiales que tienen carbono. Las piedras no tienen carbono, se utilizan para elementos orgánicos o madera. ¿Ok? Entonces, cuando se hacen otras pruebas, hay como 7, 8 pruebas diferentes, una de ellas es la de potasio-argón, y se le hizo pruebas a las rocas que surgían de las erupciones volcánicas. Las pruebas daban entre 270.000 años y 3,5 millones de años. Sin embargo, las rocas formadas no tenían más allá de 50 años, ¿ok? Cuando fueron examinadas. Eso es lo que se observó y se midió. ¿Cuál es el problema? Que las mediciones que se utilizan para ver la antigüedad utilizan algunos presupuestos, ¿cierto? Cuando se habla de datación radiométrica, claramente esto no funciona porque nosotros no conocemos la edad de las rocas. No sabemos cuándo fueron formadas, suponemos antigüedad y después aplicamos ciertos parámetros como una pérdida de ciertas características de los compuestos. No voy a complicar la explicación porque quiero hacerlo fácil. Yo para suponer la antigüedad de algo lo someto a una evaluación respecto a si un tipo de isótopo
padre se convierte en un isótopo hijo. Quiere decir que hay un cierto tipo de compuesto que pierde características en el tiempo y se convierte en otro tipo de isótopo. Por ejemplo, en el isótopo de potasio-argón. Quiere decir que el potasio se convierte, perdón, argón-potasio se convierte en el otro. Eso es lo que se llama los métodos de datación. Es analizar cómo un compuesto se convierte en otro. Es como un reloj de arena. ¿Conocen los relojes de arena? Ok, yo digo lo siguiente. Arriba tengo arena y abajo va cayendo y hay otro. Pero imagínense que cuando pasa de arriba para abajo se convierte en otro compuesto. Entonces, dependiendo de la cantidad de compuestos que tengo abajo, yo digo, esto tiene tanta antigüedad. ¿Cuál es el problema? Yo estoy suponiendo, si veo una cantidad abajo, estoy suponiendo que viene pasando una X cantidad de tiempo. ¿No será que este compuesto ya estaba arriba? ¿Ya era así? ¿Ya contenía esa cantidad? Estoy suponiendo que la cantidad de argón ya existía. Todo ese tipo de suposiciones y otras son las que complican el estudio de evidencias por datación. Por eso tenemos demasiada variabilidad en los resultados. La mayoría de los resultados y las otras pruebas que apuntan a la antigüedad de la Tierra apuntan a una Tierra joven, no una Tierra antigua. Otra suposición, cuando alguien analiza un compuesto, por ejemplo una roca, y se le hace una prueba, tengo que suponer que está en un sistema cerrado. Quiere decir que nada le afecta. Imagínense que lo tuviera en una botella de vidrio adentro de la roca y la dejo ahí y la pérdida de isótopos lo convierte en otro. Pero eso no pasa en la realidad. En la realidad todos los compuestos están siendo afectados por condiciones ambientales. Si la tierra donde está esta roca se humedeció, ya se fue a las pailas mi prueba. O sea, tengo que tener una cantidad de variables controladas que en la realidad no se dan. Por eso no es fiable para hablar de millones de años estas pruebas. A lo más apuntan algunas decenas de miles de años los sistemas de datación. Ok, voy a avanzar estos puntos porque quiero llegar a otro, está más adelante. A esto. ¿Cuál es el punto? Fíjense cómo además, y vuelvo a lo que vimos en la primera ponencia, la idea de los millones de años y todo este proceso de muerte, dolor, destrucción, va totalmente en contra con lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que primero Dios quedó perfecto, ¿cierto? Y esa perfección entró el pecado en la humanidad y luego ese pecado en la humanidad trajo juicio y nosotros vemos los restos de ese juicio. Sin embargo, ellos nos están diciendo que primero el registro fósil y luego los seres humanos. Totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña. Romanos 1, 21 al 22 dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Dónde está la raíz del problema? Es porque el ser humano, como dice Romanos capítulo 1, no ha querido reconocer a Dios como Dios. Dice el texto del verso 18 en adelante, Romanos 1, porque la ira de Dios desciende desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Si usted ve bien ahí el contexto, está hablando de que Dios creó todas las cosas. Los seres humanos no quieren reconocer a Dios como el creador, ni le dan gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Profesando ser sabios, conocedores, investigadores, se vuelven necios, como decir que de la nada se hace todo y la nada espontáneamente produce todo lo que tenemos. Y que de un organismo simple, con poca capacidad genética, venimos a ser después seres muy complejos genéticamente. En vez de perder información genética, ganamos información genética. Y eso no se ha visto y no es demostrable. Por eso, concuerdo con Derek Ager, a pesar de que él es ateo. Nos hemos dejado lavar el cerebro por las teorías evolucionistas. Y esto pasó dentro de las iglesias. Porque llegaron los científicos seculares y dijeron, la Biblia no es verdad. Estas rocas tienen millones de años de antigüedad. Me tienes que creer porque soy científico. Porque estudié en Harvard. ¿Ok? Y los teólogos tuvimos que responder, voy a tener que aceptar tus millones de años y añadirlos a la Biblia. Meterlos a la Biblia. Y como ya vimos, y espero que ya hayamos aprendido,
el tema realmente no es un tema de ciencia, es un tema de historia, de responder. Es la palabra de verdad versus la palabra de los hombres. Y aquí tenemos un desafío entonces como cristianos. En esta mañana te desafío. Y no es que yo te desafíe, la Biblia nos desafía al final. ¿Vamos a creer a la palabra de Dios infalible? ¿O vas a creer a las opiniones falibles de hombres pecadores? ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? Yo te aconsejo que creas en lo que Dios dice, porque va a cumplirse todo lo que ahí está escrito. El Señor dijo que así como en los días de Noé, van a ser los días también cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Cómo fueron los días de Noé? Dice ahí, porque como en los días antes del diluvio estaba como la gente, comiendo y bebiendo. ¿Cómo anda la gente hoy día? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hermanos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso, mientras eso suceda, tenemos un rol, hermanos, aquí. Tenemos que dar defensa, respuesta, razón de la esperanza, como dice el texto. Santifique a Dios en su corazón, santifíquelo y esté siempre preparado para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hermano, hágalo con mansedumbre y temor. Gracias, hermano. Señor les bendiga.